Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Madrugada del 28 de octubre del año 312. Constantino duerme, pero su sueño es agitado. Lo mismo no se tomó la gominola de melatonina. En pocas horas tiene que librar una batalla decisiva al norte de Roma, en el Puente Milvio, para poner orden en el Imperio Romano, porque eso era un desbarajuste. Guerras civiles, levantamientos militares, generales aguantazos, 5 emperadores mandando a la vez y todos queriendo más que el otro. Y por si no eran suficientes las broncas por las competencias políticas y territoriales, encima las tiranteces entre las distintas doctrinas, los del culto solar por un lado, los politeístas por otro, y una nueva tribu monoteísta que avanza imparable y de forma agresiva, conocida como la secta de los cristianos. Constantino está inquieto, preocupado, y en mitad de su agitado sueño tuvo una pesadilla. Soñó que en el cielo veía 2 signos, una X y una P superpuestas, mientras una voz machacona le decía: Tino, Tino, escucha, Tino, con este símbolo vencerás. La X y la P, ya saben, son las 2 primeras letras griegas de Cristo. Cuando Tino despertó, ordenó que se grabara el logotipo de la X y la P superpuestas en todas sus armas. Así, en un rato lo hizo. Se fue a la batalla como una moto, machacó a su enemigo y a partir de ahí se convirtió en el mandamás del imperio gracias a que llevaba el logotipo de Cristo y a que se hizo cristiano. Y como dice Wyoming, les hemos contado las noticias, ahora les vamos a contar la verdad. Supongo que no se han creído ni una palabra. Eso no ocurrió. Es un invento cristiano, una secta que cuenta con mejores guionistas que la Paramount y la Warner juntas. El fabulador que se inventó este cuentito está hasta localizado. Se llamaba Lactancio, y no es broma. Lo mismo tenía un hermano que se llamaba Mamón, no lo sé. Lactancio se encargó de escribir el cuentito contado al principio, en el que quedó dicho que Constantino ganó la decisiva batalla de Puente Milvio gracias a que Cristo bajó a echar un cable. La historia les sonará a más leídos. Los cristianos ganaron a los musulmanes porque bajó a ayudar Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo. Hernán Cortés ganó a los aztecas porque bajó del cielo Santiago Mataindios en la batalla de Centla. Y Constantino ganó con la X y la P, y bueno, desde entonces corre el bulo de que Constantino machacó al enemigo con las armas de la fe, y a partir de ahí se le vino todo el poderío encima, mandó a Roma la porra, trasladó la capital del imperio a Constantinopla, y abrió las puertas a la Edad Media. Adiós Imperio Romano de Occidente, hola Imperio Bizantino Oriental. Y a esa época bizantina nos vamos, esa época que nos han hecho creer que es un peñazo, pero es mentira, que tiene mucha chicha. Y de ahí vamos a tirar de un hilo incómodo para algunos que se ofenden porque desconocen los orígenes de la secta que siguen. Pero bueno, se siente, los demás no tienen la culpa de su desinformación. Esa secta es la cristiana, que aplastó todo a su paso, cuyos miembros empezaron lloriqueando a unos y a otros por la falta de libertad para ejercer su culto y que acabaron exterminando al resto de cultos, destruyendo el mundo clásico y asesinando al disidente. El cristianismo, como todas las religiones, tiene una historia criminal detrás, y cuando los cristianos impusieron sus normas, sus ritos y sus templos, el mundo entró, como bien tituló su libro la historiadora Catherine Nixey, en la edad de la penumbra. A los niños en el cole, mucho más en los coles españoles, donde la enseñanza sigue mangoneada sobre todo por curas y monjas, porque Felipe González, el progre falsario, la lió, pero bien, con la educación. A los niños, digo, cuando les hablan del cristianismo, se les cuentan 4 cosas de la doctrina de la secta y se resume casi todo en que Constantino fue el primer emperador romano cristiano. Y a partir de ahí, venga ya, ala, pues tiran.
No todos, maestros y maestras hay que cuentan la historia cierta como pueden y hasta donde pueden. Los cristianos impusieron su credo en el extremo oriental del Imperio Romano, lo que conocemos como Imperio Bizantino, con una violencia tal que cuando se intenta contar ahora, 1600 años después, te miran con ojos como platos, como si les estuvieras contando una peli de extraterrestres. Porque si sucumben al riesgo de creerlo o tienen la tentación de irse a las fuentes históricas a comprobar que es cierto, les supondría asumir que llevan comiéndose una monumental mentira creada hace 2 milenios y corregida y aumentada con el discurrir de los siglos. Los cristianos eran, dicho a las claras, terroristas que tuvieron como objetivo a finales del siglo IV y principios del V la destrucción de todos los templos que ellos llamaban paganos. Porque eso lo han hecho muy bien, imponer su terminología. Sus iglesias eran las guays, los templos de los demás, paganos. Destruían e insultaban a los dioses de los demás, pero si los demás lo hacían con el suyo, eran blasfemos. Su dios era el verdadero, los de los demás, ídolos. Decía que el objetivo cristiano para asentar el negocio en el menor tiempo posible pasaba por el control de la población, a la fuerza, por supuesto, y la destrucción de todo signo de culturas y credos distintos. Derribaban templos de los dioses griegos, descabezaban esculturas, destruían escuelas de filosofía. ¡Ay, la filosofía! Claro, importante acabar con ella, porque es la que nos enseña a pensar. Y si algo necesitan los cristianos es que no se piense. Simplemente tienen que hacer lo que se les dice. Recuerden a Hipatia de Alejandría, filósofa, astrónoma, matemática, sabia, arrastrada por las calles, asesinada por una turba de cristianos. Para ellos no solo era pagana, encima era mujer. Eso fue en el año 415, cuando ya llevaban 3 décadas destruyendo todo lo que tuviera que ver con el conocimiento. Y el golpe final llegó en el año 529, cuando se ordenó el cierre de la Academia de Atenas, la más grande y famosa escuela del mundo antiguo. Medicina, retórica, matemáticas, astronomía, filosofía. La academia que fundó Platón, por donde pasaron Sócrates, Aristóteles, fue clausurada para siempre y sus grandes maestros expulsados. Pero vayamos paso por paso, porque las cosas empezaron a ponerse feas en el siglo IV. El siglo V ya fue terrorífico y en el VI el desastre se volvió irreversible. En el XXI, pues ¿qué les vamos a contar? Tienen una multinacional asentada sobre el fraude, en el caso de España, sobre la malversación de caudales públicos, la codicia, la hipocresía y la pederastia. Salvo los católicos, para quienes la ignorancia es la madre de la felicidad, los demás seres pensantes solo tienen que ver el documental de HBO El Minuto Heroico sobre la secta católica del Opus Dei para comprobar que es una organización terrorista donde se esclaviza a las mujeres, se las maltrata y se las obliga a autolesionarse. Y para quien crea que esto es exclusivo del Opus, pues bueno, que se apee de ahí. Hay varios conventos de monjas de la secta católica que captan a jovencitas con el mismo fin. Estén atentos, algunos, con las hijas y esas aparentes reuniones inofensivas para tocar la guitarrita en las parroquias. Claro, habrá quien diga, uy, pues a mí no me ha pasado. Pues ya, pero pasa. Vamos al turrón. Constantino era seguidor del culto solar, pero sobre todo era un emperador que necesitaba guiar la parte del imperio que le tocaba, la zona occidental, porque todavía mantenía la sede en Roma, con la mayor paz social posible. Y si algo estaba perturbando la convivencia desde hacía décadas, era una nueva secta escindida de la judía, con los seguidores de un líder al que llamaban Cristo, ejecutado por los romanos hacía 300 años y que se inventaron que había resucitado y dirigía a sus fieles desde el cielo. En fin, un disparate. Sígame, sígame. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígame. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígame, sígame. La nueva secta contaba con el rechazo de las demás. Estaban ellas tan contentas con su mogollón de dioses y diosas y aparecen los nuevos diciendo que eso de tener muchas deidades que no, que solo hay uno y encima un señoro con barba. Los cristianos fueron perseguidos por decir tonterías y menos mal para ellos, porque gracias a aquella época de persecuciones han podido llenar su martirologio de santos y mártires para los que se inventaron terroríficas muertes absolutamente increíbles pero oye muy entretenidas.
Los cristianos exigían el derecho a celebrar sus cultos sin ser molestados. Y fueron Constantino y otro emperador, Licinio, el que mangoneaba todavía por la parte oriental del Imperio Romano, los que acordaron pacificar la cuestión religiosa autorizando que los cristianos disfrutaran de los mismos derechos que los seguidores de la religión tradicional. Está claro, ¿no? La tradición residía en las otras religiones. Los cristianos eran los nuevos. Ese acuerdo al que llegaron los dos emperadores para calmar los ánimos y mejorar la convivencia se conoce como el Edicto de Milán. Pero no fue un edicto, no fue un decreto. Es otra manipulación de los cristianos, que retorcieron su contenido diciendo que ese edicto, que nunca lo fue, reconocía oficialmente el cristianismo. No, mentira. Solo fue un acuerdo de los dos mandatarios en beneficio de la seguridad pública para regular la cuestión religiosa y, leo, conceder a los cristianos y a todos los demás la facultad de practicar libremente la religión que cada uno desease. Así pues, hemos creído oportuno tomar la decisión de no rehusar a nadie este derecho, bien haya orientado su espíritu a la religión de los cristianos, bien a cualquier otra religión que cada uno crea la más apropiada para sí. Yo creo que está clarísimo. También, Solo hay que leer y entender. Ese acuerdo protegía la libertad religiosa. El que quiera seguir al sol, que lo siga. Y el que quiera creérselo del 3 en 1, con Dios, Cristo y el Palomo, que se lo crea. Y el que adorara a Zeus, pues también valía. Y a quien le gustara más Atenea, pues también bien. Pero eso de que se decretó el reconocimiento oficial del cristianismo es solo otro embuste. Chain, chain, chain. 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 Chain, chain, chain of food. Y otra de las mentiras que nos han contado es que en esa época Constantino se había convertido ya al cristianismo. Y no. Pero con este asunto funciona esa máxima que dijo el nazi Goebbels: si repites 1000 veces una mentira, acabas convirtiéndola en verdad. Constantino siguió fiel al dios Sol y a Júpiter y a Marte. El emperador siguió emitiendo monedas donde aparecía su efigie junto a otros dioses romanos. Pero Constantino era político y ambicioso y calculador y gran estratega, y en sus planes estaba hacerse con todo el imperio romano, de la zona occidental y de la oriental. Jugó a dos bandas, sin cabrear mucho a los seguidores de los cultos tradicionales y arrimándose las simpatías de los cristianos. Y vaya que supo arrimárselos, porque les devolvió los templos que les habían incautado, libró a sus clérigos de hacer la mili y concedió una serie de prerrogativas fiscales que les permitiera empezar a hacer hucha. Constantino fue astuto, necesitaba a esa nueva secta cristiana que crecía a tanta velocidad como aliada para sus políticas. Y los cristianos necesitaban un protector como Constantino. Fue una simbiosis, un acuerdo de colaboración. Como si Constantino y Cristo agarraran la entrepierna del otro y se dijeran eso de no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Pues eso. En el año 330, y ya dueño absoluto del imperio de Oriente y Occidente, Constantino se fue de la decadente Roma, se empadronó en una ciudad monísima y estratégica llamada Bizancio y la llamó Constantinopla por razones obvias. Constantinopla, que es la actual Estambul. Pero ojo, que todavía no estaba eso del imperio bizantino, que vaya lío que hemos tenido en el colegio con el romano y el bizantino. ¿Pero no era el mismo imperio?, preguntábamos a los 13 años con voz floja y entrecortada. Sí, pero no, te decían, y tú hacías como que lo entendías. La historia supuestamente cristiana de Constantino se fabricó con posterioridad, y para semejante cuento que se inventaron les sugiero que no se pierdan la historia final y que les pille sentados, además. No se vayan a caer de culo cuando conozcan los hechos históricos, no las milongas bíblicas sobre los que se asienta el actual fraude católico. Pero eso será luego. Ahora vamos a que a mediados del siglo IV, con Constantino ya muerto y enterrado, otro emperador romano, el gran Juliano, empezó a oler de qué iban los cristianos e intentó pararlos antes de que provocaran la masacre cultural y humana que acabaron provocando. Supo ver que a esa nueva secta cristiana se le tendió la mano y se tomó el brazo. Cuando ya tuvieron libertad para ejercer su culto, los cristianos iniciaron su cruzada contra la tolerancia religiosa.
Si la verdad única estaba en poder de los cristianos, no podía haber tolerancia. Todos los demás cultos, todos los demás dioses eran falsos. El emperador Juliano II, a quien los tergiversadores cristianos llamaron Juliano el Apóstata, se fijó allá por el año 362 en que aquellos plastas que exigieron la libertad de culto estaban empezando a acorralar a los otros cultos, a imponer el suyo y a acabar con la filosofía. Si la filosofía era fundamental para entender el mundo, ¿por qué pretendían anularla? Ajá. Pues porque si un humano piensa y se hace preguntas, el chiringuito religioso se desmorona. Por eso, a por lo primero que fueron los cristianos fue a por los filósofos, a por los que animaban a pensar. It ain't no use to sit and wonder why, if you don't know by now. El emperador Juliano tuvo que promulgar el Edicto de Libertad para proteger a las otras religiones frente a los cristianos. No suprimió el culto cristiano, pero puso freno a los modales que estaban empleando porque esa secta se estaba expandiendo de forma peligrosa y violenta. Juliano decía que a los cristianos había que iluminarlos, no castigarlos, porque son gente que no razona bien. ¿Cómo los caló el Juli? Les leo el razonamiento que dejó escrito. Para persuadir a los hombres e instruirlos hay que recurrir a la razón, no a los golpes, ni a los insultos, ni a los suplicios físicos. Que aquellos que tienen celo por la verdadera religión no molesten ni ataquen a las masas de Galileos, o sea, los cristianos. Hay que tener más piedad que odio por aquellos que tienen la desgracia de errar de una manera tan grave. Para Juliano, los cristianos estaban equivocados, pero pretendía razonar con ellos. Razonar con un cristiano, con un judío, con un musulmán. Pero ¿cómo vas a razonar con cualquier seguidor de cualquier secta que tiene prohibido cuestionar hasta la absurdez más elemental? Un pingüino es más razonable que cualquier cristiano. Pero Juliano, que era un tipo cultísimo, formado desde niño en el conocimiento de las sectas politeístas y cristiana, y que de adolescente leyó a los clásicos, creyó poder convencer a los cristianos de que no podían seguir anulando la sabiduría griega, que era la base de la formación humanista. Parole, parole, parole. Ascoltami, Parole, parole, parole. ti prego, Parole, parole, parole. io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Lo que más cabreó a los cristianos de aquel edicto de libertad fue que Juliano les quitara la posibilidad de tener escuelas de enseñanza, porque esa prerrogativa que se les había concedido la estaban usando para adoctrinar y anular el conocimiento. Prohibió a los maestros cristianos enseñar literatura, gramática y teología grecorromana porque lo estaban tergiversando todo. Juliano ordenó que el profesorado tuviera demostrada solvencia académica y que fuera nombrado por el Estado. Siguieron sucediéndose las malas noticias, porque Juliano murió muy pronto, y los emperadores posteriores, como Teodosio y Valentiniano II, prohibieron todas las sectas, menos la cristiana, que pasó a ser la religión oficial y obligatoria del Imperio Romano. Fue la peor noticia que podía caerle al mundo, mucho peor que las que han generado Donald Trump, Hitler y Stalin juntos. En muy pocas décadas, los cristianos pasaron de ser los perseguidos a ser los perseguidores, igualito que los nazis israelíes, que han pasado de ser exterminados a ser los exterminadores. No hay que extrañarse, es que los cristianos son una rama del tronco judío, sus tácticas son las mismas. A finales del siglo IV llegó la debacle. Fue la época en la que el cristianismo se fue sin miramientos a destruir la cultura clásica, cuando los cristianos despellejaban filósofos que se resistían a delatar a otros colegas estudiosos, cuando ejecutaban a los no bautizados, cuando colgaban de las muñecas a librepensadores hasta que proclamaban al Dios cristiano como único y por encima de todos los demás. ¿Creen que esto es exagerado? Pues no. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado, no nos lo han contado y nos han impedido conocer a los historiadores e investigadores que sí lo conocen. Y claro, de lo que no se habla no existe. Silencio. Silencio. Cuando el cristianismo se impuso en el Imperio bizantino, se pasó a la represión. Todo el que no hubiera sido bautizado tenía que hacerlo o exiliarse, pero si alguien se bautizaba por conveniencia y luego practicaba su antigua creencia, era ejecutado. Estamos hablando ya del siglo VI,
y fue entonces cuando le pillaron el gusto a ejecutar al disidente hasta bien entrado el siglo XIX. Así que cuando algún ignorante de la secta cristiana exige respeto, no sabe si mandarle a pastar o mandarle a estudiar. Los cristianos llevan siglos contando las milongas de sus bondades, los beneficios de sus creencias, pero omiten los templos que quemaron, las escuelas de filosofía que destruyeron, los pensadores que asesinaron, los libros que quemaron y las estatuas que decapitaron y desmembraron a martillazos. Los islamistas volaron esculturas de Buda en Afganistán. Los judíos han disparado a la cabeza de niños palestinos en brazos de sus padres. Los cristianos quemaban a personas vivas en hogueras o las desmembraban con instrumentos de tortura absolutamente diabólicos. ¿Exactamente qué tienen que echarse en cara las sectas de cristianos, judíos y musulmanes? Son lo mismo y matan en nombre del mismo Dios. Silencio. Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Hola Emma, cuéntanos. Hola Nieves, has estado hablando de filosofía y del objetivo cristiano de acabar con ella, que lo de pensar es muy peligroso. Así que en esta cara A reuniremos música y filosofía. Santiago Auserón hubiera sido una buena opción, porque es licenciado en filosofía, pero hoy nos quedamos con otro músico con la misma licenciatura, Zetangana. ¿Por qué? Porque tiene una canción que además levantó ampollas a los cristianos de nuestros tiempos, Ateo, el tema que canta junto a Nati Peluso y cuyo videoclip rodaron en la Catedral de Toledo. La Iglesia acabó pidiendo perdón por el uso indebido de, cito textualmente, un lugar sagrado. Qué listo. Sí. Pidieron perdón después de que la productora del videoclip pagara al Cabildo 30.000 euros por el uso de la catedral. Míralos. Qué tramposos, sí, fíjate. Aunque fíjate que luego los curas dicen que el contrato era solo de 15.000. Ah. Yo creo que algún cura interpuesto se quedó con los otros 15.000. Fijo. Ay. La escuchamos. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, Porque un milagro bajo del cielo. yo era ateo. Pero ahora creo. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Y mientras cuentan cuentos tuyos solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena. Contarte el arte. Ana Valtierra. Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Si esto iba de la secta de los cristianos y de cómo promovieron en sus inicios la destrucción del mundo clásico, no puedo imaginar las historias que atesorará una experta en la antigüedad clásica como Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. Hola Ana, ¿de qué vamos hoy? Hola Nieves, bueno, tenemos un filón aquí gigantesco, pero vamos a ver algo interesante, que es cómo se las ingeniaron los primeros cristianos para saltarse las indicaciones de la Biblia en cuestiones artísticas. Me refiero, Nieves, a que la Biblia prohibía la adoración de las imágenes. Tú acuérdate de Moisés matando 1 de cada 10 por adorar un becerro. Sí, un asesino. Efectivamente, el adorar imágenes estaba prohibido de manera explícita. En los primeros siglos los cristianos eran perseguidos, condenados a muerte, ya lo has contado, así que bueno, pues no construían ni iglesias, ni hacían grandes imágenes y se reunían en las catacumbas, usaban símbolos un poquito discretos para que no les pillaran, como el pez, que es el acrónimo del nombre de Cristo. Ahora, claro, llega ese edicto o no edicto de Milán del que has hablado, se establece la libertad de culto en el Imperio Romano y aquí venía el grandísimo embolado artístico, porque por fin podían reunirse públicamente. ¿Pero dónde?
Claro, efectivamente, pero ¿dónde? ¿Dónde y cómo? Pues de repente los cristianos tuvieron que pensar en qué edificios querían reunirse. No les valían, ya ves, los templos romanos, porque no estaban pensados para que la gente se metiera. Tan solo servían para albergar la estatua de la divinidad. Allí no entraba gente. Y los cristianos necesitaban un sitio donde pudieran entrar todos y reunirse. Así que tomaron como base un edificio romano conocido llamado Basílica, que era rectangular, con un ábside en un lado que les venía fenomenal para poner el altar. Estas basílicas romanas se usaban como mercado y para celebrar juicios. Así que los primeros cristianos tomaron esta estructura civil y la adaptaron para ser iglesia. Por eso, fíjate que seguimos llamando basílica a estas primeras iglesias. Sí, claro. Pero venía otro problema más grande todavía, que era el tema de las imágenes. Estaban prohibidas, pero a pesar de las prohibiciones expresas de la Biblia, los cristianos empiezan, como bien sabes, a usar imágenes. Sí, pero ¿y los mandamases cristianos en aquel momento no decían nada? Bueno, por supuesto que lo decían, pero la verdad es que no les hacían demasiado caso, porque eran pueblos que venían al final de tradiciones muy marcadas de tener imágenes de los dioses, eran pues griegos, romanos, egipcios, todos habían representado a sus dioses en esculturas y pinturas. Se intentó parar aquello de las imágenes de muchas maneras, incluso con concilios, como el de Elvira, alrededor del año 300, donde de manera explícita se prohibía, fíjate, pintar en las paredes donde se iba a adorar a Dios. Pero eso, Nieves, ya no había quien lo parara, eso era imparable, ¿no? Sí. Bueno, a los cristianos les gusta mucho la escultura de un dios, una procesión en la que gritar guapa, guapa. Hombre, esto lo estamos viendo todos los años. Pero esto, tú fíjate, Nieves, que lo hacían los griegos. Lo único que gritaban calé, calé, ¿no? Que viene, qué guapa, pero es lo mismo, ¿no? Y estos cristianos pues necesitaban cosas palpables para poder adorar. Así que las imágenes, bueno, pues se introdujeron sin más. Luego, con el tiempo, pasado el tiempo, dijeron que era para educar a los que no sabían leer. Es como una explicación a posteriori, ¿no? Que sería la Biblia de los pobres. Pues bien que han ido cambiando el cuento con el discurrir del tiempo, ¿no? Sí, así es. Han ido modificando según las necesidades. Uno de los temas más curiosos, Nieves, en el que nos vamos a centrar es el de la crucifixión, que quizá es de los más llamativos. Ahora estamos habituados a ver a Cristo crucificado en las iglesias, en las catedrales, en los museos, en las obras de arte de diferentes épocas. Sin embargo, esto no siempre fue así. La crucifixión fue la pena capital usada por los romanos para producir una muerte humillante, para que sirviera de disuasión pública, y se utilizaba esta pena de muerte con los peores malhechores, los que habían cometido crímenes violentos como asesinato o los que se habían rebelado contra Roma, como es el caso, por ejemplo, de los seguidores de Espartaco, que también les crucificaron. Y era un castigo que generalmente los ciudadanos romanos estaban exentos de recibir, porque según el derecho romano, tú fíjate, los ciudadanos no podían ser sometidos a penas degradantes como la crucifixión, para que veas la mentalidad de la época con esta pena, ¿no? El objetivo de esta condena es que fuera una muerte dolorosa, lenta y sobre todo muy humillante. Y por eso obligaban al condenado a cargar con el patíbulum, que era la barra horizontal de la cruz, en un recorrido donde hubiera gente, un recorrido público que se viera. Y luego al condenado le clavaban con clavos que iban en las muñecas, no en las manos, como generalmente muestra el arte. Y a partir de ahí la muerte pues podía durar horas o días que estabas ahí pues colgado, ¿no? La naturaleza de este castigo, infringido, como decíamos, a los malhechores de peor calaña, hizo que los primeros cristianos no se sintieran en absoluto orgullosos de cómo había muerto Cristo y evitaran, por este motivo, su representación. Anda. ¿Cuándo es entonces cuando se representa por primera vez a este señor crucificado? Bueno, aquí venimos con algo divertido. Una de las imágenes más antiguas que conservamos de Cristo crucificado es el llamado grafito de Alexámenos, que es un grafito que data del siglo I o II después de Cristo y que representa a Jesús crucificado con cabeza de burro. Ahí queda eso. Y delante de un hombre que levanta la mano en señal de adoración. Debajo de la imagen, además, Nieves, hay una inscripción en griego que dice Alexámenos adora a su Dios. Bueno, esta representación apareció en la Domus Gelotiana, es un edificio que formaba parte del Palacio Imperial del Monte Palatino y que posteriormente se va a usar como pedagogium o escuela para jóvenes pajes imperiales.
Esto lo que sugiere que este grafito pudo haber sido realizado por los compañeros de Alexámenos para burlarse de él. Está considerado un grafiti satírico y burlesco que ridiculiza la fe cristiana más o menos emergente en la Roma de estos momentos, en estos primeros cristianos. El que Cristo sea representado, Nieves, con cabeza de asno es la clave de la imagen. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tanto los judíos como los cristianos fueron acusados de onolatría. Hostia. ¿Esto qué es? Hostia, ¿esto qué es? Es adorar a un dios con forma de burro. O sea, esto tenía un fundamento, esta imagen, ¿no? Platero y yo me están Claro, viendo. totalmente. Claro, evidentemente nos preguntamos por qué. Pues es que había habido rumores circulando de que cuando habían vagado por Egipto los judíos, un burro salvaje les había indicado dónde encontrar un manantial. Y en gratitud se decía que le habían consagrado la imagen de un burro y que le habían rendido culto. Claro, los judíos, los cristianos son los continuadores de los judíos, con lo cual este pasaje que va a ser muy recogido, lo recoge Tácito, que se cree que es falso, pero entre la población fue aceptado muy fácilmente, con lo cual, pues, onolatría, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Te sorprende. Qué raro que se lo crean. Sí, ¿verdad? Todo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Bueno, las primeras imágenes de la crucifixión fueron hechas entonces por no cristianos como burla a los cristianos. Este grafiti es una manera de ridiculizar pues, a estos seguidores cristianos presentándolos como incultos y como fanáticos, ¿vale? Que era el discurso de estos años. La cruz con el tiempo se va a convertir en un símbolo cristiano muy importante, ya después del Edicto de Milán, y las primeras representaciones, tú fíjate que vamos a encontrar en el arte ya arreglado, hecho por cristianos de la crucifixión, van a mostrar a Cristo sin sufrimiento, como si estuviera ahí cazando mariposas o recogiendo claveles con el mismo sufrimiento, ¿no? O sea, como quien están paseando. Así que, bueno, el cristianismo va a empezar a reivindicar con mucho orgullo que Cristo había muerto de manera horrible para salvar a la humanidad, y esto ya pues fue un no parar con el que seguimos hoy, ¿no? Que va a aparecer en todas las iglesias o incluso en forma de colgante que llevan muchas personas, ¿no? Sí. Porque, bueno, Nieves, en definitiva, en cosas de arte y de historia, como bien sabes, a veces solo es cuestión de saber cómo darle la vuelta a la tortilla. Con cebolla siempre, por supuesto. Siempre con cebolla, vamos, eso no tiene... Esto es mi equipo. Esto no tiene discusión. Qué barbaridad, qué interesante lo de hoy. ¿Cuánto he aprendido? Qué maravilla. Pero bueno, yo creo que mejor les iría a los cristianos en sus conjuras dominicales si se juntaran para comer tortillas con cebolla y no galletitas y tintorro, que en el fondo es sangre y carne y qué asco. Muchísimas gracias, Ana. Esclarecedora como siempre. Gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Llega Jesús Pozo y su eminente invitado, perfectamente informado además sobre la historia de las relaciones del Vaticano con el Estado español. Hola, Jesús. Hola, Concostrina. Se trata de José María Marín Arce, profesor titular de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de París. Desde hace varios años investiga el cambio económico y la transformación política durante la transición en España. Y empezamos con Isabel II y lo que intercambió con el Vaticano para que la avalara como reina, que de ahí viene todo. Hubo que esperar hasta la llamada década moderada, en pleno reinado de Isabel II, para que el presidente del gobierno, Bravo Murillo, firmara en 1851 un concordato con la Santa Sede que suponía el pleno restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Según el texto de este concordato, se establecía la confesionalidad del Estado y se reafirmaba a la Iglesia Católica como la única de la nación española. Se obligaba al Estado a mantener los gastos del culto y del clero, se reconocía también el derecho de la Iglesia Católica a crear nuevos centros docentes y a fiscalizar la enseñanza no solo en los colegios religiosos, sino también en las escuelas públicas. La Iglesia Católica confirmaba el reconocimiento de Isabel II como reina de España. La Iglesia aceptaba la desamortización efectuada hasta entonces. Por su parte, el Estado se comprometía a mantener el derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes que ya no serían objeto de desamortización. Se sintieron muy satisfechos y se abrió un largo periodo de cordiales relaciones hasta que en 1931 la Santa Sede decidió romper el concordato a causa de la proclamación de la Segunda República y de la redacción de una nueva Constitución que para el Vaticano suponía un claro ataque a los intereses de la Iglesia en España. Vale,
situados ya en el cabreante contexto real, nacional, político y económico del siglo XIX. Exactamente. Pues ahora nos interesa lo que pasó después del golpe de Estado de Franco entre España y el Vaticano, tras la guerra que provocó el dictador y que acabó con el primer intento serio de laicidad del Estado durante la Segunda República. Supongo que a continuación relatará el concordato apañado con Franco, ese que firmaron en 1953 y cuyas gravísimas y escandalosas consecuencias todavía estamos sufriendo. Ahí vamos, un paraíso fiscal para la Iglesia según el profesor Marín Arce. Se establecían las festividades religiosas de obligado cumplimiento y la asistencia religiosa en establecimientos públicos y privados de enseñanza y en las Fuerzas Armadas. Se aseguraba el sostenimiento económico de la Iglesia y se establecían además exenciones fiscales. Se reconocía el derecho a constituir universidades católicas, la protección contra la intrusión policial en las propiedades de la Iglesia y la exención del servicio militar para el clero. Desde luego, lo más importante era el tratamiento económico otorgado a la Iglesia española. La exención prácticamente total de impuestos, unida a las continuas transferencias de fondos por parte de las arcas públicas, estaban dedicadas a la dotación del clero, al mantenimiento y construcción de templos, seminarios, gastos diocesanos, etc., y convertían a España en un verdadero paraíso fiscal para la Iglesia. Pero no solamente era un paraíso económico el de la Iglesia en la tierra española, atenta a la cultura y la educación. Por ejemplo, en el concordato se establecía que los programas de radio y televisión tenían que defender la verdad religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados por el obispado a través de una comisión episcopal de cine, radio y televisión creada en 1956, que no era más que un gran organismo de censura contra la libertad de expresión. Sin embargo, yo creo que lo más importante era mantener el dominio social de la Iglesia para asegurarse el control de la educación. En este sentido, el concordato firmaba su abrumador dominio no solo sobre la enseñanza primaria, sino sobre todo sobre la enseñanza secundaria, puesto que en 1955 más del 80% de los estudiantes que cursaban el bachillerato lo hacían en centros religiosos. Y también relata el profesor Marín la querencia vaticanista hacia el fascismo de Pío XI y Pío XII. En 1929 lo hizo con la Italia de Mussolini a través de los pactos de Letrán y en 1933 la Iglesia firmó un concordato con la Alemania nazi. Si Pío XI declaró que Mussolini había sido enviado por la Providencia, Pío XII concedió a Franco la más alta condecoración del Vaticano, la Orden Suprema de Cristo. Y la Iglesia española otorgó al general Franco en 1954 el doctorado honoris causa en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Este concordato de 1953 sirvió además para consolidar el nacionalcatolicismo como mejor expresión de la estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esta estrecha vinculación comenzó a fracturarse durante los últimos años del franquismo y los incumplimientos y violaciones del concordato afectaron gravemente al nombramiento de los obispos por parte de Franco, pues la Santa Sede, a cuyo frente se encontraba el Papa Pablo VI, se empeñó en proponer como obispos a sacerdotes claramente contrarios al régimen. Pero recuerda, todo estaba atado y bien atado cuando murió el dictador. Avanzamos hacia el acuerdo que no concordato de 1979 tras aprobarse la Constitución del 78. Y aquí nos la colaron pero bien. Entraron en la vida política española, pero por la puerta de atrás. Como decía el diputado socialista Gregorio Peces Barba en el Congreso, era excesivo que regular la libertad religiosa de los ciudadanos españoles se tuviera que hacer a través de un texto internacional. En el mismo sentido se pronunciaba el portavoz comunista Joli Soetura cuando afirmaba que antes de firmarse estos acuerdos debería haberse aprobado por el Parlamento una ley orgánica de libertad religiosa, puesto que en dichos acuerdos se regulaban cuestiones básicas que todavía no habían sido objeto de desarrollo legislativo y que podían ser cuestionadas como inconstitucionales. Además, señalaba el diputado comunista, el carácter secreto de la negociación previa y las prisas por firmar los acuerdos, estando las cámaras disueltas, demostraban la intención de evitar en lo posible un debate político previo. Frente a estas críticas se alzó el portavoz del Grupo Parlamentario de la Alianza Popular, Manuel Fraga, que defendió con ardor los acuerdos firmados entre la Iglesia y el Estado, recordando la tradición en España de la cultura cristiana y especialmente católica, sin la que no puede comprenderse, decía, nuestra sociedad, su sentido moral o su entendimiento de la familia, que no se conciben en una España que renuncie a su pasado, olvidando a San Pablo, a Santiago, a los valores apostólicos, a la Reconquista, al Concilio de Trento y a la Contrarreforma. Madre mía,
El Fraga, de los narices. Sí, o sea, es tremendo todo, sí, que gracias a la modélica transición que nos organizaron curas y franquistas y borbones, seguimos aquí casi con el concordato franquista, aunque maquilladito, claro. Pues sí, podría decirse así, porque eso fueron acuerdos que se podían haber modificado en todos estos años, pero... Bueno, en realidad el Vaticano, aunque pretende ser un Estado, pero en realidad el Vaticano no es propiamente un Estado, no es como si se hubiera firmado un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos o de las Naciones Unidas, no le reconoce al Vaticano como un Estado, es simplemente un organismo consultivo, un organismo que está presente en las Naciones Unidas, pero que no está reconocido como Estado. Bueno, yo creo que primero que había que intentar la vía de renovar, de modificar los acuerdos con la Santa Sede y ver qué posibilidades hay de una renovación mucho más actual de esos acuerdos. Y si no, pues un gobierno podría, a través de una decisión parlamentaria, lógicamente, pues podría romper esos acuerdos y eliminarlos y se terminó el asunto. Pero no creo que sea el momento para llevar a cabo esa operación, ¿no? Y la Constitución deja la puerta abierta para cualquier otra legislación diferente a la de los acuerdos del 79. Sí, sobre todo porque hablamos de mucha pasta. En 1953 el Estado había entregado a la Iglesia para su mantenimiento 432 millones de pesetas. En 1963 fueron 1.275 millones. En 1984 llegaron a la cifra de 11.000 millones y en 1988 alcanzaron los 14.000 millones. La realidad es que ningún gobierno ha planteado durante estos 45 años la derogación de estos acuerdos, cuyas consecuencias serían muy importantes para la Iglesia española en cuanto a su implantación social y sobre todo en cuestiones económicas. Sí, desde luego. Y mientras los científicos mendigando dinero para la investigación y los políticos negándonos a los españoles el derecho a conocer cuánto dinero público se está dilapidando desde los distintos departamentos de los diferentes ministerios, empezando por el de Educación y terminando con el de Defensa, en financiar a una secta que despotrica contra la ciencia, contra la libertad y contra la democracia. ¿Sí? Pues es tan difícil conocer eso como lo que pensaban los obispos del 23 de febrero, porque la Iglesia fue muy, muy tibia. Esa misma tarde del 23 de febrero, los obispos españoles se hallaban reunidos en una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y únicamente dictaron una equívoca declaración en la que ofrecían una oración especial por el pueblo español y sus responsables ante los graves momentos que está viviendo el país. Las manifestaciones de Monseñor Díaz Marchán, que fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal, no fueron más explícitas, evitando en todo momento condenar el golpe y a los militares que en él participaron. He vivido, dijo, este momento con preocupación. Me parece que ya se ha superado, que ha sido un evento grave de cuyas consecuencias no tengo datos. Quizás por estar reunidos aquella tarde todos los obispos hubiera sido más sencillo el pronunciamiento conjunto sobre el trágico suceso que pudo haber supuesto un baño de sangre entre hermanos. Pero para eso habría sido necesario que una mayoría importante de los obispos hubiera estado dispuesta a arrostrar las consecuencias que se hubieran derivado del triunfo de los golpistas. Sin embargo, esto no fue así, pues las desavenencias en el seno de la Conferencia Episcopal demostraron la división existente en su seno. Qué casualidad, oye, que aquel mismo día estuviera reunida la cúpula de la Iglesia. Los curas reunidos y el Borbón se tira además 6 horas vistiéndose y colocándose chapitas en el uniforme para salir a defender la democracia. Sí, y me recordó Marín Arce la postura de la extrema derecha de los obispos y del nuncio vaticano en España. Yo creo que esperaban estar el 24F otra vez en pleno nacionalcatolicismo. Por un lado, el sector más conservador, encabezado por el cardenal González Martín, se oponía a que los obispos mostraran públicamente su adhesión a la Constitución. Incluso presionó para que en la declaración del día 24 simplemente dijera que los obispos estaban a favor de la ley, sin hacer ninguna mención a la Constitución. En contra de esta postura se encontraba el sector progresista liderado por Tarancón, favorable a que la declaración de los obispos reflejara, como así fue, la adhesión al texto constitucional. Tampoco fue bien vista la posición del nuncio Antonio Innocenti sobre la crítica situación del régimen constitucional, cuando a preguntas de la prensa, su lacónica respuesta fue que no estimaba oportuno un comentario sobre este asunto, toda vez que conocía los hechos solo por las informaciones de los medios de comunicación, y cuando le indicaron que el hecho suficientemente conocido era el secuestro
por unos golpistas del Parlamento y del Gobierno, el portavoz del Vaticano arguyó que la Nunciatura presentaba sus credenciales no al Gobierno, sino al jefe del Estado. He ahí la cancerígena alianza del trono y el altar en España, Borbones y curas, el lastre cultural y político de este país. Muchas gracias, Jesús, porque ha sido interesantísimo y por traernos el relato tan claro y tan ordenado del profesor José María Marín Arce. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. El cuento que viene a continuación, más que un cuento, es una gran farsa sobre la que se asienta la estafa más lucrativa de todos los tiempos. Quizás a alguien le suene haberme oído contar esta historia en un Acontece de la Ventana, historia que impactó a Carlas Francino porque no daba crédito a que nunca hubiera oído hablar de un fraude tan descarado, tan conocido y reconocido, como cierto además por todo el mundo, hasta por los que se creen la vaina del crucificado, y además un tema investigado y publicado, en fin, difundido por todas partes. Se trata de la conocida como donación de Constantino. A finales del siglo VIII y principios del IX, la jerarquía de la secta cristiana dio con la tecla definitiva para hacerse de oro y vivir a costa de los demás hasta el fin de los tiempos. Hallaron la piedra filosofal. Descubrieron que se podían inventar lo que quisieran y que si los detalles de ese invento estaban por escrito, cuando más adelante alguien dijera «eso que dices es mentira», ellos sacarían ese escrito y dirían «esto es verdad porque lo pone aquí». Y así fue como los cristianos escribieron que el emperador Constantino hizo una donación a la Iglesia que jamás hizo. Cuando alguien decía, eso es mentira, Constantino jamás os donó nada, los cristianos sacaban su escrito y decían, sí, lo pone aquí. Y les replicaban, ya, pero es que eso también os lo habéis inventado. Y los cristianos repetían, no, lo pone aquí. Los cimientos de la cristiandad son una mastodóntica mentira. C'est bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. El principio del cuento se sitúa en el momento en el que el emperador Constantino, con 30 y pocos años, enfermó de lepra, según ellos castigado por Dios por haberlos perseguido en el principio de su reinado. El cuento cristiano sigue relatando que los sacerdotes politeístas le dicen a Constantino que para evitar la muerte y curarse la lepra debe bañarse en la sangre cálida de 3.000 niños. Pero el emperador, claro, se encontró frente a 3.000 madres llorando porque iban a matar a sus 3.000 hijos e impidió la matanza. Sigue el cuento diciendo que, tras detener la masacre infantil, al emperador se le aparecieron en sueños Pedro y Pablo, que le dijeron: a ver, Constantino, verás, haznos caso. Si te metes en una piscinita que te dirá nuestro hechicero jefe, Silvestre I, se te curará la lepra y nuestro Dios te salvará. La piscinita, como habrán entendido, era el lugar para que el Papa lo bautizara. Constantino se bautizó, plups, y se curó. Y quedó tan agradecido el emperador que, a su muerte, hizo un testamento, una donación, al Papa Silvestre y a todos los pontífices sucesores que reinen sobre la sede de San Pedro hasta el fin del mundo. Ojo al detalle. A todos los papas hasta el fin del mundo les donaba la posesión sobre la ciudad de Roma y todas las provincias, lugares y ciudades de Italia y del Occidente. A ver, ¿hace falta explicarle a algún oyente que lo de la masacre de niños, las madres llorando, el bautizo y por supuesto que Constantino jamás firmó ni hizo ninguna donación es una burda falsedad inventada por los cristianos? Pues si alguien se lo cree, se ha equivocado de emisora. Circulen hasta la COPE o Radio María, que allí la ciencia ficción es palabra de Dios. Y por todo eso, aunque sea lo último que haga, no quiero irme de este mundo sin escupirte a la cara. Y por todo eso, primero, Constantino no se bautizó salvo hasta el último suspiro, cuando estaba a punto de cascar. Eso ocurrió en el año 337, y ni hubo decreto con la donación, ni testamento, ni leches, por eso los curas no pillaron nada. Pasaron 400 y pico años, y en el 778, otro hechicero llamado Adriano I ventila un texto donde se recoge el cuento relatado y el decreto con la inventada donación de Constantino.
A ese papelito que han redactado los propios cristianos se agarraban los papas para guerrear contra todos y decir que Roma y alrededores era suyo, porque se lo había dado Constantino. Ese es el origen de los estados pontificios que han derivado en el actual estado del Vaticano. O sea, un robo, una mentira, una estafa de la multinacional católica cuyos beneficios siguen recogiendo en 2025. Cuando te piden respeto para esta institución fraudulenta y para las mentiras que propagan, solo te sale cagarte en lo más grande, incluido su falsario Dios. El primero que guerreó contra los papas por aquella apropiación territorial basada en la mentira de la donación de Constantino fue el emperador Otón III en el año 1000. 4 siglos después, metidos en pleno Renacimiento, el humanista e investigador Lorenzo Valla demostró con evidencias indiscutibles que la donación de Constantino era un texto fabricado por la jerarquía cristiana varios siglos después de la muerte del emperador. A ver, solistas o blasfema, ¿cómo lo demostró? Reclama en estos momentos indignado el incauto cristiano. Pues con datos, con pruebas, jo mío. Primero, en la supuesta donación de Constantino hay una referencia a la ciudad de Constantinopla que el emperador no podría haber hecho porque Constantinopla no existía. Se fundó 15 años después. Y por dar solo otra evidencia más, el texto inventado por los curas, puesto que fue fabricado siglos después de la muerte de Constantino, utiliza ciertos términos medievales que son muy posteriores a la época del emperador y en lengua distinta a la que usaba Constantino. Y si todo esto se supo y se demostró y se publicó en el siglo XVI, su asquerosa, dirá alguno, porque ahí sigue exigiendo el fundamentalismo católico explicaciones, ¿por qué ha triunfado la mentira? Siempre teniendo en cuenta que esta exigencia de pruebas viene de un indocto que se ha comido el cuento de la manzanita, Eva y la serpiente. Pues la mentira ha triunfado porque los textos de Lorenzo Valla, donde se demostraba que la donación de Constantino era falsa, los incluyó la multinacional católica en la lista de libros prohibidos y a otra cosa mariposa. El bulo es ya tan gordo que no hay quien lo desmonte, ni la multinacional está dispuesta a permitir que se le desmorone el negocio. Son demasiados los miembros de la secta cristiana ciegos de doctrina, demasiadas las alianzas políticas, demasiados los infiltrados en instituciones haciéndose pasar por progres que en realidad están y han estado ahí para defender los intereses de la multinacional y no los de los ciudadanos. No eran tan bonos ni tan calvos. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Y acabamos, como siempre, con música. Y seguimos con el gran tema de hoy, mentiras y mentirosos. Hay tanto donde elegir. Fleetwood Mac pedía mentiras en su tema Little Lies a finales de los años 80. En los 40, Chuck Berry pedía lo contrario, que no le engañaran. Y Freddie Mercury gritaba mentiroso en este tema de Queen. Pero nuestro cierre de hoy es Mentira, un tema de Manu Chao, incluido en su álbum Clandestino, publicado en 1998. Maravilloso. La escuchamos enseguida, pero antes nos despedimos el equipo habitual. Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, María Jesús Rodríguez a la técnica y yo misma, Nieves con Costrina. Adiós. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. La mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad.
no sé si el corazón peca llorona en aras de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.